Muy buenos días, mi querido Teodoro, con el gusto de saludarte como cada lunes, a los amigos de la cabina, pero sobre todo a quienes nos hacen el favor de escucharnos cada lunes. Hoy seguimos con el debate acerca de la propuesta de reforma al Poder Judicial. Ese es un tema que no se va a acabar en mucho tiempo hasta que veamos finalmente qué va a suceder en las cámaras. ¿Cuántas cosas podrían cambiar en México si la inmensa mayoría de las personas, y no solo quienes tienen capacidad económica, pudiesen experimentar en su vida cotidiana que frente al abuso de otros o de las propias autoridades, el sistema de justicia que existe constitucionalmente, real y absolutamente existiera para proteger a todas las personas en este país, como dice el principio constitucional de manera ágil y sencilla? Sin embargo, múltiples dificultades generan un complejo o a veces nulo acceso a la justicia. El Poder Judicial no es una sola persona u 11 ministros. Son quienes encabezan, quienes encabezan la Suprema Corte. No. El Poder Judicial forma parte de todo el sistema de justicia en México, el cual tiene como primordial objetivo proteger los derechos humanos y resolver los conflictos constitucionales y legales entre las personas y el poder público, o bien entre las propias personas o entre las entidades públicas. Lo que no se dice, no sé si a propósito o por desconocimiento, es que el sistema de justicia mexicano está compuesto también por los cuerpos de seguridad pública y las fiscalías, además de los poderes judiciales de cada entidad federativa, no solo del Poder Judicial Federal, representado únicamente por la ministra presidenta y 10 ministros que conforman el Pleno de la Suprema Corte. Ahora, la maquinaria está echada a andar porque muchas personas desde su desconocimiento de lo que constituye el sistema de justicia se han lanzado en contra de la ministra Peña, sin saber que el tema no radica en su persona. Los problemas empiezan con la policía local, después con las fiscalías. Muy pocos llegan a la primera instancia del Poder Judicial y hay otros tantos llegan al Poder Judicial Federal por esa vía directa o por la indirecta, que si llegan muchos juicios, por ejemplo, amparos contra los abusos de todo tipo de autoridades. Consideramos ante este panorama que el análisis para una reforma que funcione para todas las personas de México tiene que ser integral. Revisar todo el proceso desde el principio con la policía local, el Ministerio Público, las fiscalías, hasta llegar a la primera instancia local del Poder Judicial. Y en ese análisis, por supuesto, el diagnóstico es fundamental. Es decir, si no sabemos lo que nos afecta como sociedad respecto a la justicia, no podremos medirlo. Y si no medimos, no corregimos. Una cosa son las causas, y otra muy diferente es el proceso a seguir para mejorar o reformar. Y al parecer todo ahora se mezcla de manera incierta y por ende riesgosa para quienes hemos de tener necesidad de acudir en ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Por poner un tema en la mesa, si hablamos de corrupción, habrá que ver que desde el extranjero nos catalogan como una de las naciones más corruptas, lamentablemente. Pero lo que no se dice en el planteamiento de la reforma es cómo se va a batir ese punto desde el policía que está en la calle y que pide un beneficio o del ciudadano que para evitar consecuencias legales ofrece beneficios económicos hasta en los procesos judiciales para, que se vicien de corrupción. Basta recordar que la corrupción tiene dos vías y de eso no se habla en la propuesta de reforma. Ahora bien, pasando al proceso propuesto para la selección de jueces, magistrados y ministros, cabe decir que como muestra, aun cuando se hiciera un examen de conocimiento a las candidaturas propuestas por la Presidencia de la República, por el Senado y la Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una buena persona juzgadora no tiene que competir por popularidad para obtener votos, no tiene que ser simpática o chistosa para ganar votos, sino debería ser la más preparada, contar con méritos en el ejercicio del derecho, no principiantes ni expertas ni inexpertas que carecen del expertise que solo lo da la práctica, la capacitación constante y la especialización en el derecho judicial y todas las ramas del derecho en general. Eso no lo tiene una persona recién egresada de la Facultad de Derecho, pero aún quien ni siquiera ha pisado las aulas universitarias. Si ese es nuestro panorama, quienes tendrán la responsabilidad de votar por esta reforma constitucional sepan que todo el peso de la historia y la desgracia a la justicia y a los justiciables caerá sobre sus hombros. Pero para entonces esperemos no sea muy tarde, para que este país que no quede aislado en la aldea global. De la justicia local hablaremos en la próxima colaboración, porque como abuelita decía, esta se cuece aparte. Hasta aquí les dejamos nuestro comentario del día de hoy, mi estimado Teodoro, deseándoles una excelente semana a todos quienes nos hacen el favor de escuchar.